para seguir hablando sobre este tema y todo lo que representa que estas declaraciones que da ahora el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Le damos la bienvenida a este espacio a nada más y nada menos que la querida Alina Duarte, quien es internacionalista y quien también es periodista, y agradecemos mucho, mucho que estés aquí con nosotras. Alina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Perla, feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Ay, perfecto. Pues hablemos entonces de estas últimas declaraciones que da y las amenazas que suelta el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, porque pareciera que va por tandas, ¿no? Primero diciendo lo de los aranceles, ahora menciona y le hace ahí un guiño, pareciera, a la ultraderecha y a los grupos conservadores que lo que buscan aquí en México, por ejemplo, la oposición, es que sí tenga un intervencionismo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que sí vengan a rescatarnos como se ha anunciado, ¿no? ¿Qué piensas y cuál es tu opinión en torno a esta última amenaza que suelta el presidente electo de Estados Unidos, Alina? Pues mira, primero decir que Trump está muy acostumbrado a este tema, ¿no? Y es en donde tiene en realidad un poco más de margen de maniobra porque la política interna en Estados Unidos no necesariamente ha sido sencilla, si bien arrasa electoralmente, también hay un desmoronamiento, ese American Dream, ¿no? Que cada vez es más visible, Amazon está en huelga, hay bastante violencia, ¿no? O sea, es un Estados Unidos que difícilmente se refleja en los medios de comunicación, porque tenemos a la industria hollywoodense que logre tapar todo lo que sí es Estados Unidos. Dicho esto, la política exterior estadounidense está marcada justo por hablar siempre en nombre de la libertad, la democracia, y eso lo hemos visto lamentablemente durante 2 siglos a partir de la implicación, ¿no?, de la declaración de la doctrina Monroe, en donde prácticamente ese América para los americanos en realidad es una doctrina que cree que somos esa extensión de Estados Unidos y que Estados Unidos puede hacer lo que disponga dentro de nuestros territorios. Ahí es en donde la política exterior de las últimas décadas ha siempre insistido en que es Estados Unidos una suerte de policía del mundo que puede dictaminar en dónde sí, en dónde no hay democracia, y para ello hay un montón de organizaciones estadounidenses, pues muchas de ellas incluso apoyadas por el Departamento de Estado, por la CIA, en donde van dictaminando los límites democráticos de cada uno de los países. Y ahí es en donde México ha estado como catalogado durante muchos años como de mediana democracia o de dudosa democracia, especialmente durante el último sexenio. Y eso se liga directamente a la posibilidad, que no es nueva, ya en su momento Hillary Clinton como titular del Departamento de Estado, es decir, como una suerte de canciller, ya había visto la necesidad no solamente de dictaminar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, sino incluso ligarlas. En su momento se hizo un comentario, ¿no?, de si tenían que investigar si los cárteles mexicanos estaban ligados o no a Al Qaeda, ¿no? O sea, ya ha habido varios intentos de hacer esto. Y esto, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum dice no está hablando directamente de una invasión, de violación de la soberanía, esto parece ser la antesala común de la violentación de la soberanía de cualquier país, en donde se empieza a hablar de terrorismo, ¿no? Esa es la forma moderna estadounidense de decir vamos a invadir algún otro país, y lamentablemente hemos visto lo que ocurre, ¿no? Y que de por medio había recursos naturales, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak, en el caso de Siria, ahora estamos también viendo estas incursiones. Es decir, han utilizado este discurso de combate al terrorismo, obviando además el rol que tiene Estados Unidos en el fomento de esos grupos terroristas que después se les salen de control, y por eso es tan preocupante. Si bien Trump no habla, ¿no?, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, no habla de esta invasión, no habla de esta injerencia, lo cierto es que es en un marco en donde la política exterior estadounidense tiene un discurso antiterrorista, tiene un discurso pro libertad, pro justicia, pro democracia, sin revisarse en territorio nacional. Entonces, por eso es que decimos que es peligroso, ¿no?, este tipo de declaraciones, como tú bien lo mencionas, pues termina siendo un guiño a todos esos sectores panistas, sobre todo, que estuvieron impulsando esa política de dictaminar a los cárteles de narcotráfico como grupos terroristas, que evidentemente es una propuesta muy actual de los panistas, porque obviamente durante el mandato de Felipe Calderón eso no se les había ocurrido.
Exacto, no habíamos visto esa historia. ¿Dónde había visto eso antes? Pero, ¿qué implicaciones, Alina, también tendría esto? Porque de concretarse, que sí llegue el 20 de enero y que Donald Trump sí declare, porque lo más probable es que esto, recordemos, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Ahorita también llega muy poderoso Donald Trump en el Congreso estadounidense. Muy probablemente pueda pasar esta declaración que se haga, que sí suceda esto. ¿Qué implicaciones podría tener aquí con la política de México y también una visión de seguridad? Quizás ahí también habrá. Mira, primero decir que sí es muy probable que esto ocurra, ¿no? O sea, si bien Trump es alguien que logra vociferar en muchas cosas y no necesariamente materializarlo, lo cierto es que en política exterior hay mucho consenso, incluso bipartidista, de cómo actuar. Entonces, ahí ya con las mayorías republicanas pareciera ser suficiente, pero también cuando se trata de atacar a otras naciones, la verdad es que los demócratas también aprueban bastante de esto. Entonces, en el caso de México se sostuvo una relación medianamente tranquila, ¿no? Por así decirlo, o supeditada a los límites de lo comercial, de lo migratorio. Y ahora lo que estamos viendo es que se puede desencadenar en otros términos, que es el término de seguridad nacional. Cuando han dicho esto, que cierto país amenaza la seguridad de Estados Unidos, hemos visto la implementación no de decenas, sino por ejemplo de cientos de medidas, como lo hacen en el caso de Venezuela, ¿no? Sobre pretexto de ser fue Obama el que dictamina que Venezuela es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y empieza este bloqueo económico. En el caso de Cuba también se le dictamina, ahora Cuba sigue siendo considerado en la lista de los estados terroristas y es por eso que se sostiene ese bloqueo, ¿no? Entonces, para que dimensionemos que esto puede ser la antesala de una serie de guerra económica, financiera, no necesariamente territorial, pero que esto permite abrir la puerta para otro tipo de medidas y sobre todo cuando empiezan a justificar que hay una relación directa, ¿no? Entre el Estado, los grupos terroristas y entonces eso lo decide plenamente Estados Unidos, ¿no? O sea, se tapa los ojos con las miles de evidencias de que hay un genocidio en Palestina, pero a la primera de si le da frío al presidente, si le pasa la mosca, entonces ellos terminan dictaminando quiénes son los que son terroristas o quiénes no. Entonces ahí empiezan estas consecuencias de hasta dónde pueden permitirse este tipo de acciones con congresos en donde la política estadounidense exterior bipartidista permite la acción plena de estas medidas. ¿Hasta dónde incluso pueden llegar? Bueno, eso la ciencia cierta no lo sabemos, ni pretendo generar aquí psicosis, ni mucho menos, pero lo cierto es que en la historia de las invasiones de Estados Unidos hay muchos de estos tipos de elementos para permitirse la invasión, para permitirse una guerra económica, un bloqueo económico, y eso Donald Trump lo sabe bastante bien. Incluso también hay que recordar que durante su primer mandato, él, por ejemplo, en términos de política exterior, también hay que recordar que se salió incluso de acuerdos que garantizaban cierta estabilidad dentro de la región, como el acuerdo nuclear con Irán, que tardó años en negociarse y que Estados Unidos en ese momento con Trump decidió salirse de forma unilateral, o los acuerdos de París sobre el cambio climático. Pues a Trump le parece que no existe el cambio climático, que es un mito woke y que entonces se podía salir de esos acuerdos. Y así sistemáticamente estuvo marcada, ¿no? Por el unilateralismo de Donald Trump, las políticas que se desarrollaban en el exterior. Y ahora vemos que lamentablemente no solo es con México, este tipo de política lo vamos a estar viendo de manera sistemática con alguien al frente de la Cancillería, al frente del Departamento de Estado, como Marco Rubio, que pertenece a estos sectores de ultraderecha de Miami. Él era senador de Florida y que él insistió en asfixiar completamente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Fue el impulsor también de
gran parte de las medidas del bloqueo, y yo sé que no necesariamente va a estar en contra, ¿no?, de esto que está proponiendo alguien como Donald Trump. Tampoco estaría en contra alguien como el embajador que nos va a enviar Donald Trump, también experto en injerencia, miembro durante más de 20 años de la CIA. Tampoco van a estar de acuerdo un montón de actores del gobierno entrante. Entonces, ahí sí es preocupante, porque no es como que yo crea que pueda haber una suerte de negociación, sino que se pueda imponer estas políticas unilaterales estadounidenses con una fuerza dentro del legislativo, una fuerza dentro del sentido común de la población estadounidense, sea por acción o por omisión. Habrá quien les interese qué hace Estados Unidos en la región, y habrá quien, al no interesarles, también forman parte de estas políticas. Y cuando decía no solo va a ser contra México, es porque ya han anunciado también, y por esta serie de personajes, ¿no?, lo que puede venir en Cuba, en Venezuela, pero incluso también el día de ayer amenazó Trump con tomar el control del canal de Panamá, ¿no? O sea, de manera unilateral es como, bueno, ahora vamos a incidir, y entonces nos va a retomar su pretexto de la influencia, ¿no?, de China en las relaciones comerciales. Entonces, bueno, recordemos que ante el canal de Panamá también se está construyendo el transísmico, y eso también va a generar roces con Donald Trump. Entonces, vaya panorama para toda la región. Sí, vaya panorama previo a que ya tome el poder, ¿no? O sea, porque está básicamente ya gobernando desde hace un mes que se declara como el presidente electo, y estas semanas lo que hemos visto es eso, ¿no? Esta serie de declaraciones que también hemos comentado, por ejemplo, en Versus, cómo el presidente electo en su momento, cuando fue presidente de Estados Unidos en este primer periodo, no ejecutó varias de estas amenazas. Ahora, en este segundo periodo, ¿tú crees que venga ya más con fuerza, que venga también más experimentado, viendo qué sí fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal en ese primer mandato, para sí concretar este tipo de amenazas? Porque también recordemos, es el segundo y el último que va a poder estar en el gobierno. Mira, hubo muchas tantas amenazas que no se concretaron, digamos, en esta lógica de invasiones, de guerra, ¿no? Se dudó mucho sobre si se atacaba o no a países de Medio Oriente, y al final optó por otras estrategias que no terminan de ser menos violentas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, fue el golpe de Estado contra Evo Morales bajo la administración de Donald Trump, ¿no? Eso no, digamos, no fue una invasión, pero al final se puso todo a disposición de los sectores pues casi que paramilitares de la ultraderecha boliviana, para poder concretar un golpe que de fondo tenía la negociación con el litio, y que en ese momento incluso Elon Musk, no se nos olvide, que hoy es un personaje central con que a lo mejor ya está un poco peleado o no tan feliz Donald Trump, pero bueno, Elon Musk dijo, como vamos a dar los golpes que queramos, lidien con ello, ¿no? Ese tipo de cosas sí ocurrieron. También se recrudeció el bloqueo en contra de Venezuela. Fueron de los momentos más difíciles económicamente hablando para Venezuela, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy, que más del 90% de los productos que se consumen de la canasta son producidos en Venezuela. Hay una situación de recuperación completa y absoluta en este país, pero durante el mandato de Donald Trump sí hubo esa política exterior, ¿no?, de guerra económica, lo que muchos denominan como esta guerra híbrida, más allá del impulso que tienen obviamente este lawfare, que es básicamente el ataque del Poder Judicial, el ataque de los medios de comunicación. Él le sumó esta parte del bloqueo económico, de sancionar, ¿no?, estas llamadas sanciones de si no te portas bien te castigamos. Y eso sí lo fomentó, ¿no? Porque dentro del Congreso no hay que olvidarnos que no solo se trata de republicanos, sino también de demócratas. Y ahí se han venido impulsando un montón de legislaciones en los últimos años para atacar de esa forma a países que no necesariamente le rinden pleitesía a Estados Unidos. Ahí es en donde yo veo esos riesgos, porque a lo mejor no es que llegue con más fuerza Donald Trump, pero sí con más desespero.
no es Estados Unidos el mismo que gobernó hace 4 años, es decir, la situación no solo económica, política, ideológica al interior, dadas el malestar de que miles, millones de estadounidenses digan por qué mis impuestos terminan en bombas en Palestina, pero también diciendo no hay diferencia entre este bipartidismo y que surjan cada vez más figuras por fuera del establishment bipartidista. Eso está también poniendo otras condiciones para la nueva gestión de Donald Trump, además de la relación que hemos insistido también en programas como Versus, en donde no necesariamente Trump se enfrentará a la relación bilateral que se enfrentó cuando él llegó y que incluso el expresidente López Obrador tuvo que hacer una suerte de margen, tuvo que tener una suerte de margen de maniobra durante los primeros años de su gestión hasta que llegó Joe Biden. Pero ahora con Claudia Sheinbaum, no solo Claudia Sheinbaum tiene mucha más aprobación, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, México tiene mucho más peso dentro del continente, tiene respaldo, el barrio respalda a Sheinbaum no solo en lo local, sino en todo el continente. Entonces, digamos, hay otra suerte de negociación, de correlación de fuerzas de México para con Estados Unidos. Y ahí es en donde hay un gran freno. Yo creo que Trump va a seguir insistiendo en dar declaraciones como estas. Yo creo que puede llevar a cabo esto de declarar al narco como grupo terrorista, y ahí tendrá que ser fundamental que este tipo de debates sigamos teniéndolos en todos los espacios para que haya una politización, pero sobre todo, en dado caso, pues también la movilización, ¿no? Será fundamental, a mí me lo parece, y por lo que he visto en América Latina, que sí se tiene que demostrar esa fuerza en defensa de la soberanía de las naciones en las calles, en las redes, así que digamos, la toma de conciencia de la ciudadanía, del pueblo mexicano, no solamente en México, sino recordemos que ahí hay una fuerza que carece cualquier país de la región, que es la fuerza mexicana en Estados Unidos. El papel de las y los mexicanos en Estados Unidos en defensa de la soberanía nacional va a ser fundamental. O sea, es algo que de verdad tendrá que ser algo también, digamos, impulsar, ¿no? Esa conciencia transnacional de la defensa de la soberanía, y hay 40 millones de mexicanos y mexicanas allá que lo mismo mandan, que se les, siempre se habla, ¿no? De las remesas que envía, pero en realidad esa fuerza trabajadora puede cambiar en cuestión de minutos la correlación de fuerzas en estas negociaciones. Sí, exacto. Y ya por último, también, ya hace ratito mencionabas un poco de cómo iban a tomar esto aquí en la oposición, ¿no? En México, que sí, se van a tomar de ese lado, y ahora ya veíamos también en Twitter a una Lili Telles diciendo: yo ya había dicho desde hace varios años que era necesario decirles a estas células criminales y llamarlos terroristas, también a el exdirigente panista Marco Cortés tratando de tener esta injerencia en decir sí, 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 que se les llame terroristas. ¿Cómo ves también que se va articulando ahora esta derecha, esta oposición, para tomar el discurso estadounidense y apropiarlo a su favor, para tratar de ganar a estas personas? Bueno, siempre en la historia, ¿no? Y sobre todo en estos 200 años, nunca faltan los entreguistas, ¿no? Esa gente que está dispuesta a ceder ante los intereses imperiales. En su momento fue ante la corona española, y ahora y durante muchas décadas ha sido el caso de Estados Unidos, en donde pues se les ha dejado, primero se les dejaba entrar, ¿no? Hasta la cocina en territorio nacional. Fue algo que cambió en la administración pasada. Los agentes de la CIA, de la DEA, operaban sin conocimiento del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano el sexenio pasado les puso un límite, ¿no? Dijo, bueno, sí se puede hablar de colaboración, pero todo lo que se haga aquí tiene que pasar por informar a las autoridades correspondientes. Ahí la derecha, las derechas, ¿no? Tienen un papel fundamental, y sobre todo, pues al ser muy coloniales, ¿no? Al tener esta perspectiva de que la dominación está bien y que hay que ser como Estados Unidos, y lo hemos visto en tantos personajes. Ojalá solo fuera Marco Cortés, pero recordemos
Incluso, ¿no? En el debate presidencial en su momento, Beatriz Paredes estaba mucho más a la izquierda diciendo tenemos varios frentes, ¿no? Y Xochitl Gálvez decía, pues no, solo Estados Unidos. Entonces, ante esa perspectiva, hay una derecha profundamente colonial y entreguista hoy en México que está dispuesta a servir como ese puente injerencista y hacer lo que le corresponde aquí en México. Afortunadamente, y a diferencia de otros países, hoy la derecha electoral que ocupa escaños no necesariamente está fortalecida, al contrario, está totalmente excluida, no tienen margen de acción. Eso no significa, y no hay que olvidarnos que las derechas no necesariamente son democráticas, ¿no? A veces creo que la izquierda suele pecar de que pues en el marco democrático no tienen margen de acción porque no ganaron escaños, no son mayoría, pero si algo caracteriza justamente a las derechas, no solamente mexicanas, sino de toda la región, es que la derecha no es democrática y hace uso de las campañas mediáticas, del Poder Judicial, de medidas financieras económicas, ¿no? Unilaterales, a través de pronunciamientos, de mil herramientas para estar al servicio de los intereses, no solamente de Estados Unidos, sino incluso lo vimos hace meses, de los intereses de la ultraderecha española, ¿no? De Vox, servirles, ponerles el mantel, sentarlos a la mesa y decir que hace falta. Entonces, yo espero que también en ese sentido, esta situación orille también al partido, ¿no? A Morena, a la Cuarta Transformación. Yo sé que una cosa es el rol de la presidenta de México, que tiene que hacer lo que está haciendo, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Al hablar de Estados Unidos, yo la verdad es que sigo insistiendo en que estos límites, a mí me parece, los ha marcado bastante bien. Pero hay otro rol, que es el rol del partido, de las organizaciones, de los periodistas, de los militantes de izquierda en general, que es denunciar estos intentos de violación a la soberanía, urgir a la población a estar al pendiente y movilizarse de las múltiples maneras que encontremos, ¿no? Y eso es en donde tenemos que ampliar ese horizonte y tener militancias cada vez más internacionalistas para que no crean que esto es un pleito entre Trump y Claudia Sheinbaum, sino este es un pleito en contra de la soberanía nacional que va a terminar afectando a las y los mexicanos dentro y fuera de México. Así que ahí obviamente las derechas van a poner todas sus canicas, porque además recordemos que hay una organización a la par, no solamente electoral, sino que hoy las derechas están caracterizadas, a diferencia incluso de la flaqueza de las izquierdas en estos términos, están caracterizadas por la unión y por la concreción de espacios de debates ideológicos en donde convergen estas posturas entreguistas, colonialistas, pero también racistas, misóginas, que son espacios como la Conferencia de Acción Conservadora, CIPAC, que son espacios notablemente cada vez mayores en Madrid, ¿no? Donde están todos nuestros expresidentes, y es ahí en donde terminan incluso tratando de posicionar a personajes para venir a hacer su trabajo de ideologización de ultraderecha en el país. No les ha funcionado con Eduardo Verástegui, pero no van a bajar la guardia. Recordemos, hay un Salinas Pliego que tiene la mano alzada y cada vez la alza más. Así que, pues, esto es una alerta, ¿no? Para decir, las derechas hay que seguirlas monitoreando, hay que seguir vigilando su actuar y no dejarlas pasar de si el Che ni tantito así, ¿no? Exacto. Pues bueno, Alina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Café y Noticias y esta reflexión que haces, ¿no? O sea, no es un pleito entre presidentes, sino es algo que va a terminar afectando a toda la ciudadanía de México, aquí que radicamos en nuestro país, pero también para los migrantes, ¿no? Para muchas personas que están allá también en Estados Unidos. Así es que vamos a seguir muy de cerca también todos tus comentarios, que pases una muy bonita, feliz Navidad y una gran cena de Nochebuena y que tengas un 2025 muy, muy bonito y todo el éxito del mundo. Nos vemos por acá también en Versus. Claro que sí, nos vemos por Versus y saludos a Yarencia, a todos los que están ahí en el chat y muchas gracias, Perla, por este espacio. Saludos a la querida Dani y a todo el equipo, obviamente, de Sin embargo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Alina.